Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Les saluda el profesor Moisés López a esta sucesión número 15 de nuestro estudio del Pentateuco. Estamos estudiando en esta clase los libros de Génesis hasta Deuteronomio. La sesión anterior estuvimos hablando acerca de el gran fracaso de Israel a las puertas de la tierra prometida, ¿no? A la entrada de la tierra prometida, en Cades Barnea, la región de Cades. El fracaso de Israel fue tal que Dios determina que por 40 años van a estar dando vueltas en el desierto hasta que mueran todos aquellos que salieron de Egipto de edad de 20 años y más. ¿Cuál es la razón? Probablemente, como dijimos, porque el grupo de personas que se rebeló contra Dios, tal vez los más pequeños no tuvieron parte en esta rebelión. La otra es porque obviamente tiene que haber un pueblo, un remanente, y este es el remanente que va a quedar. Estos 40 años van a servir para que los pequeñitos crezcan y los que están jovencitos maduren. Y al final de estos 40 años de vagar por el desierto y de que la primera generación quedara tendida en el desierto, que sus cuerpos quedaran ahí en el desierto, como en algunos pasajes lo dice, llegar a su fin y comenzar de nuevo con una nueva generación. Este mensaje es muy interesante porque muchas veces en la iglesia pareciera que esto ocurre también, ¿no? Y no estoy hablando de una rebelión como la que hizo Israel en este caso, pero sí el hecho de que a veces la generación antigua parece haberse estancado y Dios tiene que de cierta manera comenzar de nuevo con la nueva generación. Es una realidad que en las iglesias las personas nuevas son las que le inyectan dinámica a la iglesia, ¿no? Le inyectan nueva visión, ¿no? A veces nosotros los que ya tenemos mucho tiempo como que ya nos acomodamos demasiado. Entonces, de cierta manera Dios está haciendo algo parecido, ¿no? En el caso de ellos, como dije, fue por causa de su rebelión, por causa de no haberle creído a Dios y haberse rebelado contra Dios. No solamente su falta de creencia, sino su rebelión contra Dios, ¿no? Estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que uno tenga a veces temor de confiar en Dios porque el problema es fuerte, pero el temor no necesariamente implica rebelión. Esta gente no solo tuvo temor, sino que se rebeló contra Dios, y vimos en la sesión anterior eso, ¿no? Entonces van a pasar 40 años en el desierto, pero hay algunos puntos que me parecen que son muy interesantes en cuanto a lo que sucede con el pueblo otra vez, ¿no? El libro de Números es probablemente el libro más triste en cuanto a las rebeliones del pueblo. Hablamos de varias rebeliones del pueblo. Hablamos de varias críticas que el pueblo hace, primero contra Moisés, después incluso su hermano y su hermana. Si usted se recuerda, hablamos de eso en la sesión número 13, que también ellos se rebelan contra Moisés y también ellos quieren un lugar más protagónico. En esta ocasión también tenemos un problema con una persona llamada Coré. Y esta persona tiene el mismo problema que tuvieron, o más o menos parecido al mismo problema al que tuvieron Aarón y María. El problema de Coré es que quiere más protagonismo y quiere más liderazgo. Ahora, note esto, no está necesariamente mal que la persona quiera avanzar y que la persona quiera escalar puestos en la iglesia, ser usado en diferentes ministerios, pero tenemos que tener un poco de cuidado, y aquí sí vale la pena detenernos un poquito a analizar cuál es la situación, qué es lo que está pasando. No es que Dios no quiera más líderes, yo creo que al contrario, yo creo que Dios quiere que se levanten más líderes, hermanos y hermanas en cada congregación que puedan realizar la obra del ministerio, ¿no? Acuérdense que una de las cosas que nos enseña el Nuevo Testamento es de que los líderes, pastores, maestros, etcétera, etcétera, han sido puestos en la iglesia para desarrollar nuevos líderes, para que los líderes entre todos se haga la obra del ministerio, nos dice Efesios capítulo 4. Entonces, el buscar nuevos líderes y el levantar nuevos líderes es también parte de lo que la iglesia hace y parte de lo que Dios quiere. Está dentro de la voluntad de Dios, estamos hablando. El problema no es ese, el problema es cuando alguien quiere protagonismo y alguien quiere ocupar un puesto que no le corresponde, por lo menos no en ese momento, o por lo menos no porque Dios tiene un plan diferente. Y eso es algo que es muy delicado. Necesitamos recordarlo. No hay nada mejor en la iglesia, en nuestra vida personal, que cuando Dios nos mueve. Que sea Dios el que nos mueve. Que sea Dios el que nos abre puertas. Que sea Dios el que nos lleva de un lugar a otro. Hay dos pasajes interesantes en el Nuevo Testamento con respecto a esto y que pueden traer luz a lo que estoy hablando. El primero es Juan el Bautista. Si usted se recuerda a Juan el Bautista fue el precursor de nuestro Señor.
Pero en algún momento, incluso los discípulos de Juan se fueron a seguir a Jesús y Juan estuvo contento con eso. Una de las frases de Juan el Bautista que es muy interesante es que cuando le preguntan y le dicen que Jesús está bautizando más discípulos que él, Juan el Bautista responde diciendo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. En otras palabras, Juan entiende perfectamente cuál es su misión en el plan de Dios. Cuando usted y yo entendemos cuál es nuestra misión en el plan de Dios, entonces vamos a estar conformes. ¿Se acuerda que hablamos de la inconformidad que causa estas luchas internas que eventualmente salen a la luz con personas? Exactamente lo que le va a pasar a Coré. Coré está insatisfecho. Coré no ha entendido que la función que él tiene es muy importante y que no se trata del puesto, sino de la función. Yo siempre he creído que el día que estemos usted y yo delante de Dios para recibir recompensas, si hemos hecho nuestro trabajo fielmente aquí, nos hemos mantenido siguiendo al Señor, estaremos aquel día delante de Él para recibir recompensas. Pero la recompensa no va a ser por el puesto. A mí o a cualquier otra persona no le van a dar una recompensa, o a usted porque, usted es pastor, se merece una recompensa más grande. No, la recompensa, por lo menos lo que parece indicar el pasaje de los talentos, la recompensa está basada en la fidelidad al puesto que te dieron, en la fidelidad al servicio que diste en la iglesia para los hermanos, para Cristo y para los hermanos. No se trata del puesto. En el pasaje no dice, porque tú eras líder, entonces tú mereces más. No, el pasaje dice, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En otras palabras, la fidelidad de lo que hacemos es lo que realmente va a traer la recompensa, ¿no? Entonces, no es el puesto, es la fidelidad. Usted puede ser fiel en algo pequeño, muy fiel. Incluso usted puede ser más fiel en algo pequeño que otra persona puede hacer en algo grande. Entonces, la recompensa va a estar basada en la fidelidad. Coré no ha entendido eso y Coré piensa que es el puesto. Entonces, Coré quiere puesto. Coré quiere un puesto diferente. Entonces, comienza a hablar mal y comienza a decir cosas y comienza a luchar y a pelear y comienza a mover gente a su favor, ¿cierto? Entonces, ese es el gran problema, ¿no? ¿Qué está haciendo Coré? Está dividiendo al pueblo. Y las divisiones en el pueblo ya las hemos visto por murmuraciones, por quejas, pero ahora es por liderazgo. Ni siquiera Aarón y María hicieron eso. Aarón y María básicamente se quisieron poner al tú por tú con Moisés. Pero Coré no. Coré ya es otro escalón más. Coré ya es ya está yendo más al extremo. Ya está volteando gente con él, ya está moviendo gente con él. Que esto lo vamos a ver varias ocasiones en el pueblo de Israel, lamentablemente. Pero a lo que voy es esto, ¿no? Entonces, cuando alguien no está satisfecho con lo que Dios está haciendo en ese momento en su vida y busca por sus propios medios, entonces eso no es agradable delante de Dios. Y lo vamos a ver en el pasaje. Ahora, recuérdese de una frase que es interesante con respecto a Moisés. Cuando sus hermanos se rebelaron contra él y comenzaron a hablar contra él, el texto nos hace una descripción de Moisés que es muy interesante. Nos dice que Moisés era el hombre más manso que había en la tierra, básicamente, ¿no? Entonces tiene este carácter apacible, tiene este carácter no bélico, o sea, no peleonero, y va a permitir que Dios arregle la situación. En el caso de Coré, más o menos la misma situación. Dios va a tomar cartas en el asunto y Dios va a arreglar el problema. Ahora, note, lo que le pasa a Coré y a los que lo siguen es extremo, es trágico, es un pasaje bastante fuerte. ¿Por qué? Porque literalmente el texto habla que la tierra se abrió y se los tragó. Otra vez, quiere decir con esto, y yo quiero ser muy enfático, hay gente que ha preguntado, pero ¿a poco de verdad se abrió la tierra? Una de las cosas que yo creo que está pasando es esto. ¿Por qué razón el texto lo presenta de esta manera? Porque si los hubieran apedreado, si los hubieran sacado del campamento, pudieran haberlo hecho tal vez, pero si lo hubieran hecho así, levantaría un poco más de sospechas acerca de que si no fue Moisés el que lo hizo. Y yo creo que note algo. El pasaje claramente nos dice que el que está molesto con esa situación es Dios. Y es por esa razón que Dios va a tomar cartas en el asunto con el caso de Coré, y Dios va a hacer que se abra la tierra y se los trague a ellos y a sus familias. Entonces, otra vez, ¿cuáles son todas las lecciones que nos está diciendo? Uno, que Dios no está de acuerdo cuando usted y yo tomamos una actitud como esa. Necesitamos esperar en Dios. Necesitamos confiar en Dios, que Dios, si Dios nos llamó, Dios nos va a abrir puertas.
No tiene usted por qué pelear con nadie ni estar queriendo agarrar cosas que no le pertenecen. No, 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 no. Dios le llamó a usted, Dios se va a encargar de ponerle en el lugar que usted necesita estar para que su ministerio sea efectivo e impacte las vidas que Dios quiere que usted impacte. Entonces necesitamos recordar eso. Número 2, cuando Dios se enoja por esa actitud, Dios obra. Y esta actitud, lamentablemente, no solamente afectó a Coré, sino que afectó a otras personas y afectó a sus familias. Entonces, note cómo algo que pareciera normal, algo que pareciera, no sé, que podemos hacer, como querer ser más o querer llegar a otro puesto, puede tornarse en un peligro potencialmente, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, hoy en día con familias que se van de las iglesias, a veces por situaciones de este tipo, porque quieren más, porque no están de acuerdo con el pastor y quieren ellos tal vez ser los pastores, o quieren ellos tal vez ser los líderes, o quieren, en otras palabras, entonces cuando se van de la iglesia, molestos con esto, por esa situación, o como sea, a veces se llevan a sus familias también sufren estragos por esta situación. El problema no está en el lugar, el problema está en el corazón de esta persona, como estaba en el corazón de Coré. Coré tenía un problema en su corazón y eso fue lo que lo llevó a esta rebelión. Esta rebelión que, como dije, no solamente le costó a él la vida, sino también le costó la vida a otras personas. En esta segunda parte de nuestra sesión 15, quiero hablarle del fracaso de Moisés. Hablamos del fracaso de Israel, hablamos de las quejas de Israel, pero en este caso quiero hablarle del fracaso de Moisés. Y el problema de Moisés es básicamente el mismo que el pueblo también comete en algunos momentos. Déjame explicarle. Dice del texto que Israel habló contra Moisés y hablaron contra Moisés que para qué nos dice este desierto, estamos muriendo de sed y no sé cuánta cosa. Entonces Dios le dice a Moisés, está bien, yo les voy a dar agua, háblale a la roca. Ahora, note por favor, esta parte me parece que es sumamente importante que usted y yo la entendamos tal y como debe de ser. ¿Por qué razón, si usted lo ha pensado tal vez igual que yo, a veces parece como que el castigo a Moisés fue desproporcionado? En otras palabras, ¿por qué razón Dios se enojó tanto con Moisés que no le permitió entrar a la tierra prometida? ¿Por qué no le permitió entrar a la tierra prometida? Si Moisés es el líder, si Moisés es el legislador por excelencia, Moisés es el gran hombre de Dios, Moisés es el que fue usado por Dios para salvar al pueblo cuando probablemente nadie hubiera querido hacerlo. ¿Por qué razón? O sea, a veces pareciera como que Dios es muy exigente, pero una de las cosas que tenemos que entender es que Dios mide a todos con la misma vara. Número 1. Número 2, ser un líder tiene una responsabilidad mucho más grande que ser simplemente un miembro de una congregación. Entonces, la enseñanza que Dios nos quiere dar a través de Moisés es muy importante para usted y para mí, especialmente si somos líderes. Entonces, número 1, hablamos de el liderazgo. Ser líder, especialmente en el puesto de Moisés, es el líder de todo el pueblo, conlleva más responsabilidad. Y como lleva más responsabilidad, entonces el líder tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, con lo que hace y con lo que habla o la manera como habla. Entonces en este caso Dios le dice específicamente lo que tiene que hacer. Entonces aquí entramos al punto de la obediencia a Dios al pie de la letra. ¿Cómo estamos obedeciendo usted y yo a Dios en cuanto a nuestra relación con Él en nuestro liderazgo? Dios le dice a Moisés, háblale a la roca y la roca va a dar agua. Entonces Moisés, el problema con Moisés en este momento es que sigue enojado. El pueblo lo hizo enojar por tanta crítica, por tanta queja, y Moisés sigue enojado. Y ese es otro de los puntos que quiero recalcar en esta historia. Usted y yo como líderes tenemos que tener mucho cuidado con esa situación. La gente siempre va a criticar, o unos u otros. No todas las críticas son necesariamente malas. Algunas críticas pueden incluso usarse para mejorar. Hay críticas que son malas porque vienen de una actitud mala, pero bueno, es parte del paquete de ser líder. Cuando usted y yo no sabemos manejar el enojo que nos causa o el desgaste que nos causa la crítica, podemos caer en el problema que Moisés cae. Moisés sigue molesto. No se le ha quitado la molestia.
Entonces, cuando se presenta delante del pueblo, Moisés sigue molesto. Y como sigue molesto, en lugar de hacerle caso a Dios, le hace caso a su emoción llamada enojo y agarra la vara y le da 2 golpes o 3 golpes o 4, bueno, golpea la piedra, pues básicamente esa es la idea. Entonces golpea la roca, golpea la piedra. Dios no le dijo que la golpeara, Dios le dijo que le hablara, ¿cierto? Entonces otra vez, ¿qué es el problema aquí? El problema es que Moisés se está dejando llevar por sus emociones, en este caso el enojo, y no está demostrando ser el líder que Dios quiere que sea. Dios le dice a Moisés, la reprensión de Dios a Moisés debido a este evento es porque no me santificaste delante del pueblo. ¿Qué significa la palabra santificar? Porque nosotros tenemos esta idea de que santificar básicamente tiene que ver con conducta, especialmente la conducta moral o pecados así como borrachera, este tipo de cosas, ¿no? Pero en este caso, la palabra santificar delante del pueblo significa una correcta representación. Recuérdese que Dios es el hombre que representa al pueblo delante de Dios, pero también a Dios delante del pueblo. Moisés es el líder. El pueblo no ha visto a Dios, el pueblo no conoce a Dios por medio de Moisés. Entonces los líderes representamos a Dios en ese sentido, solamente en ese sentido, quiero ser bastante claro. Pero en el momento que nos presentamos delante del pueblo, el pueblo está poniendo su mirada en nosotros y nosotros tenemos que hacer un buen trabajo representando a Dios delante del pueblo. Cuando nosotros nos dejamos llevar por sentimientos o por emociones, sea enojo, o puede ser el otro extremo, que sea, no sé, euforia, alegría, y a veces dicen cosas, personas pueden decir cosas que no tienen nada que ver con la palabra por su euforia y su alegría y toda esa cosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las emociones, en este caso, porque las emociones no representan bien a Dios. El líder emocional que sube y baja, que va y viene, no representa bien a Dios. Es por esa razón que Moisés, en lugar de obedecer al pie de la letra el texto, la palabra de Dios, perdón, que le dijo, háblale a la roca, Moisés golpea la roca porque está molesto todavía. Y usted puede notar su molestia cuando dice, generación, aquí, acá, está enojado con la gente cuando habla, y entonces ese enojo lo lleva a golpear la roca. Uno pudiera pensar, como dije anteriormente, que es algo sencillo esto, es algo tal vez no muy fuerte, yo no sé, pero yo a veces pienso, digo, ¿pudo Dios haberle dicho, está bien, entra a la tierra? Claro que pudo, pero Dios quiere enseñarnos algo. Uno, como dijimos, ¿no? Somos líderes y por esa razón representamos a Dios y lo tenemos que hacer muy bien. Pero la otra cosa que es importante que usted y yo entendamos es que el liderazgo es una oportunidad que Dios nos da de servirle, de hacer su voluntad. El liderazgo es un privilegio que usted y yo tenemos, pero el liderazgo que usted y yo ejercemos no nos hace imprescindibles. El único imprescindible en todo esto es Dios. Usted y yo estamos de pasada. Usted y yo estamos en donde Dios nos tiene en este momento porque somos útiles a Dios y porque el plan de Dios así lo requiere. Pero el plan de Dios es más grande y Dios es mucho más grande que cualquier otra cosa. Él tiene la última palabra en nuestro liderazgo. Él tiene la última palabra en dónde usted y yo estamos o no estamos, cuánto tiempo estamos. Necesitamos entender eso. El líder es importante, es útil, es una bendición, pero no es imprescindible. El único imprescindible es Dios. Y por esa razón, el hecho de que Dios decida que no sea Moisés el que entre a la tierra prometida es una decisión, es su decisión. Y va a usar el evento para enseñarnos una cantidad de cosas como las que estamos hablando hoy. Pero Dios siempre tiene a alguien listo. Usted y yo, mire, la iglesia no se va a caer porque usted y yo nos vayamos. El ministerio no se va a quedar corto porque usted y yo nos vayamos. ¿No? Tal vez va a sufrir un poco, pero eventualmente va a llegar alguien que Dios ha preparado para llevar adelante la obra. O sea, para Dios eso no es ningún problema. Usted y yo tenemos que ser conscientes de eso, porque entonces, si no somos conscientes de eso, comenzamos a pensar que sin mí no se hacen las cosas, que sin mí esto no pasará, que yo soy tan importante en la iglesia, cuando no es así. El importante en la iglesia, mi hermano, mi hermana, es Dios. Y usted y yo no podemos pasar por alto esta situación y no podemos pensar en ningún momento que usted y yo somos imprescindibles,
Moisés es el gran hombre de Dios. El pueblo de Israel todavía hasta el día de hoy lo recuerda, lo venera. Usted y yo hablamos de Moisés como el gran hombre de Dios, el profeta de Dios, el legislador, todo lo que usted quiera. Todo eso es verdad. No le quitamos absolutamente nada. Lo único que necesitamos entender es que por más grande el siervo que sea, nuestro Dios es más grande y Él tiene la última palabra. Y para Dios, Él puede levantar a alguien más. ¿No levantó a Josué? Josué hizo el trabajo. ¿Quién hubiera pensado que el siervo de Moisés, quién hubiera pensado que este Josué iba a ser el que iba a llevar? Bueno, una vez que alguien confía en Dios, una vez que alguien pone su confianza en Dios, así sea la persona menos esperada o menos pensada por nuestra parte, Dios la puede usar para grandes cosas, porque al final de todo, el que hace la obra no es el hombre, es Dios. Es por esa razón que puede ser un gran siervo, puede ser un gran hombre de Dios, pero lo que lo hace grande es Dios que está detrás de él, es Dios el que está respaldando su ministerio. Eso no podemos olvidar eso. El otro evento que quiero hablar así brevemente es el evento que apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y con esto termino este segmento, esta sesión. El pueblo vuelve a hablar en contra de Dios, en contra de Moisés. Otra vez, y ya dijimos que el libro de Números está lleno de este tipo de situaciones. Y en esta ocasión algunas serpientes, algunas víboras salen y comienzan a morder al pueblo de Israel y comienzan a morir por el veneno de estas serpientes. El pasaje es breve, pero es muy importante por muchas razones, ¿no? Uno, porque otra vez, lo hemos dicho ya varias veces, el hablar, el murmurar, el quejarse siempre va a tener una consecuencia y la consecuencia siempre es negativa. Entonces vienen estas serpientes, mueren la gente y se están muriendo. Entonces Moisés clama a Dios y Dios le dice, mira, está bien, hagan una serpiente de bronce y ponla sobre un pedestal, un palo, y toda la gente que vea a la serpiente se va a sanar. Note, por favor, esa es la primera vez que un evento como estos ocurre, y eso es lo interesante del pasaje. Es la primera vez que solamente con ver algo, uno pudiera pensar, con ver algo la gente se va a sanar. No es el ver algo, es la fe. Y aquí otra vez el mensaje es muy claro, me parece a mí. Lo mismo que pasó en el gran fracaso de Israel, lo único que tenían que tener era fe. Entonces este es un ejercicio de fe. Piense por un momento lo que estamos hablando. Esas personas no son ignorantes, esas personas saben. ¿Qué es lo que una persona usualmente hace cuando es mordida por una serpiente? Si la gente es de campo y conoce un poco, usualmente lo que hacen es que desinfectan un cuchillo, abren la herida y extraen el veneno lo más rápido posible, porque entre más tiempo se tarde el veneno comienza a correr y si entra al flujo sanguíneo puede ser mortal o puede ser muy peligroso, depende el tipo de veneno que el animal tenga. Entonces esta gente sabe que hay que hacer algo al respecto, ¿no? En algunos otros pueblos, por ejemplo, practicaban un poquito de medicina con algunas hierbas para contrarrestar el veneno, o tomaban algunas cosas para contrarrestar el veneno, cosas que por la historia habían probado que podían ayudar. Pero en ningún momento, o sea, no hay ningún evento, honestamente, que yo recuerde, en el cual con ver algo, especialmente con ver una serpiente parecida a la que te mordió, vas a sanar. Entonces el punto aquí no es ver a la serpiente, el punto aquí es, ¿confías en Dios? De que si miras a la serpiente te vas a sanar. Entonces la gente tenía que confiar en Dios. Probablemente hubo algunas personas, el texto no lo dice, pero uno pudiera pensar que hubo algunas personas que dijeron, ¿cómo me voy a sanar viendo una serpiente? Eso no tiene sentido. Claro que no, es precisamente el punto, que las cosas que Dios hace a veces nos parece a nosotros los humanos que no tienen sentido, pero Dios está haciendo un ejercicio de fe. Muchas de las cosas que ocurran en el Antiguo Testamento, especialmente en este trayecto de Egipto a la Tierra Prometida y en la conquista de la Tierra Prometida, tienen que ver con ejercicios de fe. Israel tenía que tener fe de que Dios lo iba a sustentar día tras día a través del maná. Israel tenía que tener fe para caminar en el desierto. ¿Cuánta gente ha perecido en el desierto por falta de agua? Israel tenía que tener fe de que Dios les iba a proveer agua cuando lo necesitaran. Dios lo hizo de esa manera. Entonces, esto es un asunto de fe. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida parecen ilógicas desde el punto de vista humano, pero cuando Dios está obrando en nuestra vida, lo ilógico se vuelve lógico, lo increíble se vuelve creíble. ¿Por qué? Porque Dios hace milagros. Por ejemplo, ¿cuántas veces una persona viene
y oran por ella. El doctor le dijo que tenía un cáncer, el doctor le dijo que tenía esto, y la simple oración, o sea, humanamente hablando, unas simples palabras no curan a nadie, pero no es la oración, es nuestra fe en Dios y nuestra fe en que Dios puede mover su mano y que Dios puede obrar ese milagro en la persona. Es exactamente lo que estamos hablando aquí. Esta serpiente hecha de bronce ahí, tal vez un poco a la carrera, está salvando la vida a la gente. Y la gente comienza a decir, mira la serpiente, porque cuando ves a la serpiente te sanas. Entonces la gente comienza a tener esta idea de que lo que Dios dice tiene sentido. Es una prueba rápida, instantánea del poder de Dios. Ven la serpiente y son sanados. Es el poder de Dios, no es la serpiente, es el poder de Dios sanando a la gente. Pero Dios le está enseñando a confiar en Él, a creer en Él. Cristo usa esta imagen que estamos hablando en el Nuevo Testamento para hablar acerca de nuestra salvación. Si trasladamos el evento a nuestros días, es exactamente lo mismo. Es ilógico pensar que todos mis pecados, todas mis maldades, solamente por mirar a la cruz, por mirar al que está en la cruz, por poner mi confianza en Él, soy perdonado, soy justificado, soy hecho parte del pueblo de Dios, soy adoptado como hijo de Dios o usted como hija de Dios. Solamente por poner esta confianza en Él, solamente por la fe. Y ese es el mensaje de este pasaje interesante. Es solo por la fe. No es por nuestras obras, no es por nuestra inteligencia, no es porque somos muy fieles en la iglesia. Qué bueno que somos fieles y hay que seguir siendo fieles, pero no es por eso que somos salvos, no es por eso que tenemos la salvación, no es por eso que tenemos entrada al reino. Es por fe, por la fe, porque Dios así decidió hacerlo. Pablo le llama la locura de la predicación. Para los judíos dice que es tropezadero creer que un hombre colgado en un madero como criminal sea el salvador del mundo, sea el que pagó por nuestra redención. Para los gentiles eso es locura. ¿Cómo es posible? Los gentiles, los filósofos, los especializados en cosas o los académicos, es locura para ellos. ¿Cómo es posible que una persona colgada en la cruz, muerta en la cruz, tenga el poder o ejerza esta salvación para el ser humano? Es por fe. Es solo por fe. Y es una de las grandes aportaciones que este pasaje da a nuestra vida. Lo que usted y yo experimentamos, la gracia, el mover del Espíritu, la bendición de Dios, la presencia de Dios, es por fe y solo por fe. Bendiciones. Esta ha sido la sesión número 15 de nuestro estudio del Pentateuco.